Sin más preámbulos, vamos a dar pase a las preguntas que nos han dejado a través de la plataforma para poder absolver las dudas que tienen todos los docentes que nos acompañan esta tarde. En caso de empate, ¿qué documentos se deben presentar? En caso de que compartan empate en el orden de ubicación del cuadro de méritos de la prueba nacional, los profesores, adicional a acreditar el requisito, ojo, adicional a acreditar el requisito para el grupo de inscripción, es decir, citamos igual un ejemplo. ¿Cuál es el requisito para, digamos, postular a una plaza del nivel primaria? Es tener el título de profesor o licenciado del nivel primario. Si no tuviera empate, presento mi título y con eso estoy cumpliendo con acreditar el requisito de formación académica. Adicionalmente, debo de presentar los demás documentos que son, pues, las declaraciones juradas y demás. Pero si comparto yo un empate con otro postulante, debo de presentar, además, si tengo una segunda especialidad, si tengo mi grado de maestría, mi grado de doctor, diplomados, capacitaciones, experiencia y méritos. Es decir, debo de presentar todo lo que me va a otorgar un puntaje de acuerdo al anexo 13. Muchas gracias. La siguiente pregunta de la profesora Karina es, ¿no hay posibilidad de que un título con fecha de noviembre participe? Ya está en la SUNEDU, nos precisa. Bien, estimada profesora Karina, debemos tener en cuenta que la primera modalidad de contratación, que es la contratación por haber rendido la prueba única nacional o prueba nacional, es una extensión del proceso de nombramiento, es la última parte del proceso de nombramiento. Entonces, se rige bajo las consideraciones de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDU. Y ahí sí quisiera hacer una precisión. Debemos de diferenciar emisión del título con el registro del título. La emisión del título obviamente es aquella fecha que ha consignado la Casa Superior de Estudios cuando nos entrega el título. Y esa tiene que ser la fecha hasta antes del inicio de la actividad de inscripción, es decir, hasta antes del 5 de julio. Mientras que el registro del título, que tiene que ser en este caso, ya sea en la SUNEDU o en la dirección regional donde corresponda, ese registro obviamente puede ser hasta antes de la presentación de su expediente. Entonces ahí, por favor, distingamos esos dos escenarios. La siguiente pregunta del profesor Adolfo Olivares es, ¿un docente que está nombrado en EBR y nunca trabajó en EVA puede acceder a un contrato en EVA? Debemos de tener en consideración que el Decreto Supremo 01-2023-MINEDU establece en su segunda disposición complementaria lo referido a la doble percepción de ingresos. Y se ha regulado que quien se encuentre en condición de nombrado o contratado, es decir, quien tenga ya un vínculo laboral preexistente, no puede acceder por doble percepción a un contrato en una plaza orgánica, en una plaza eventual o en una plaza de reemplazo. Es decir, que tenga una jornada completa. ¿Puede acceder a una doble percepción? Sí, y lo puede hacer en contratos por horas. Es decir, en un contrato con una jornada laboral de 20 horas a menos. Y para ello, obviamente, tiene que seguir todo el procedimiento que la segunda disposición complementaria del Decreto Supremo 01-2023-MINEDU ha establecido. El profesor Luis Miguel Eneque Pasache nos consulta o nos pide que por favor se explique el anexo 19. Bien, el anexo 19 es una carta, ¿sí?, que el director de la institución educativa otorga, en este caso al profesor, que le solicita la posibilidad de poder ser adjudicado a través de una doble percepción. Y lo que se está regulando en esa carta es que el director, digamos, indique, ¿sí?, cuál va a ser su horario, ¿sí? En el mismo anexo indicamos
En atención a su solicitud, porque obviamente tiene que haber un pedido formal, ¿sí? Tienen que consignar el número del expediente a través del cual se me requiere que certifique el turno y horario de ingreso y salida en el cual usted va a laborar en el presente año lectivo, es decir, en el año 2023, y en honor a la verdad, es el director de la institución educativa o directora quien señale cuál va a ser el turno, la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Esto para qué? Para de repente evitar lo que en años anteriores llegaban como alertas, ¿no? Se otorgaba un horario y que a las finales en el desarrollo del año lectivo se iba cambiando, ¿no? Ya sea el horario de ingreso o los días de atención. Entonces, lo que en este caso se ha buscado con este anexo 19 es que, en honor a la verdad, lo que se declare, ¿sí?, en este momento sea lo que se mantenga durante todo el año lectivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta del profesor Oscar Santos es, ¿los colegios de convenio o contrato diferenciado cuándo presentan su expediente? ¿Es virtual o presencial? Bien, estimado profesor Oscar, gracias por la pregunta. Entonces, ahí nosotros podemos señalar que los contratos por situaciones diferenciadas, ¿sí?, se llevan a cabo entre el 30 de enero y el 10 de febrero. Este tipo de contratación no está atado, digamos, a que tiene que concluir primero la primera o la segunda modalidad de contratación, por cuanto es porque el director o promotor tiene la propuesta o tiene la facultad de proponer, ¿sí? Y puede proponer a un profesor que se encuentre en el cuadro de méritos de la prueba nacional, como no también, ¿no? Si no está en el cuadro de méritos de la prueba nacional, tendría que remitirse al anexo 6 y puede ubicar o puede proponer a un profesor que se encuentre en alguno de los órdenes de prelación, desde el primer orden o se encuentre en el último orden de prelación, pero siempre que cumpla con el perfil de alguno de ellos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la profesora María Luisa y nos dice, si he participado de la prueba nacional, ¿puedo participar en contratación por evaluación de expedientes? Estimada profesora María Luisa, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? ¿Puede participar? Claro que sí. ¿Y cuándo sería eso? Cuando de repente la profesora María Luisa, en la UGEL en donde se encuentra registrado o inscrita para digamos, ser adjudicada por la primera modalidad de contratación, no alcanzó una plaza, ¿sí? Pero de repente ve alguna UGEL cercana. En esa UGEL cercana todavía hay plazas vacantes de su mismo nivel y modalidad, en donde se culminó con el cuadro de méritos. Entonces, allí lo que tenemos que hacer, o en este caso lo que tiene que hacer la maestra María Luisa, es ver cuándo va a hacer la presentación de expediente en la segunda modalidad en esa siguiente UGEL y presentará su expediente para que participe en la segunda modalidad de contratación. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la carta poder es simple o notarial? Bien, interesante la pregunta al profesor Secanto, ¿sí? La carta poder es simple, ¿no? Se les ha indicado en las videoconferencias, tanto para los implementadores realizadas estas entre el día miércoles y ayer jueves, que no se le exija al postulante que esa carta sea legalizada, ¿no? Basta y sobra que sea una carta simple en donde la firma sea, digamos, legible y con eso serviría. Es una carta poder simple. Muy bien, la siguiente pregunta de la profesora Juana Munaico. ¿Se van a fedatear los documentos? Bien, estimada profesora Juana, muchas gracias por la pregunta. Los documentos a ser presentados son en copia simple, no tienen que ser fedateados. Eso también se ha dejado en claro en las videoconferencias con los comités de la SUGEL para que no se les exige el fedateo. Porque obviamente la UGEL como entidad tiene la posibilidad de realizar un control posterior si en caso tuviera duda de algún documento
que se ha presentado, ¿no? Entonces, para eso, solamente al momento de la inscripción son copias simples. Continuando, la siguiente consulta es de la profesora María Luisa Cornetero García, que nos dice: para presentarse en la modalidad de evaluación por expediente, ¿se debe renunciar al cuadro de méritos? No es, digamos, requisito, no se exige que vaya a renunciar a un cuadro de mérito, ¿no? Porque obviamente si no tengo una vacante en mi cuadro de méritos que estoy por la prueba nacional y tengo de repente además otra formación académica en donde veo que ya se agotó el cuadro de méritos y la UGEL está convocando para la siguiente modalidad, me puedo presentar, ¿no? Eso no significa que yo deba de renunciar al cuadro de méritos de la PUN. Lo que va a significar es que si yo ya me adjudiqué y de repente posteriormente aparezca plaza del nivel y modalidad en donde estuve en el cuadro de méritos de la primera modalidad, no me voy a poder adjudicar, porque obviamente ya fui atendido en la modalidad de evaluación de expediente. La profesora Carmen nos consulta: ¿una docente nombrada puede presentarse para una plaza de coordinadora de PRONOI? Ya está nombrada. Entonces, la plaza de docente coordinador o de profesor coordinador de PRONOI es una plaza orgánica. Entonces, ahí nos tendremos que remitir a lo que se ha regulado ya en la segunda disposición complementaria final de la norma de contrato docente, donde se ha establecido que no puede existir doble percepción en plazas orgánicas eventuales o de reemplazo. La siguiente pregunta de la profesora Ivonne Ruiz es: si el postulante cuenta con doble especialidad, llámese inicial primaria, ¿puede participar en ambas especialidades? Puede participar, puede postular en una o en otra, digamos, nivel educativo, pero siempre postulando a una sola mujer. Es decir, no podría presentar dos expedientes, uno para inicial y otro para primaria. Tendría que decidirse por uno de ellos. La siguiente pregunta de la profesora Mary González: ¿en la primera modalidad de contratación también se puede postular con bachiller? En la primera modalidad de contratación nos tenemos que remitir a los perfiles de acuerdo a los grupos de inscripción de la prueba única nacional, es decir, de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDU. Y en ellos ningún perfil admite bachiller, todos son titulados en educación. La siguiente pregunta del profesor Roger es: en una bolsa de 20 horas, donde 10 horas son de ciencias sociales y 10 de desarrollo cívico, ¿a qué postulante le correspondería adjudicarse? ¿Al que postuló a ciencias sociales o al de desarrollo cívico? Bien, interesante la pregunta. Tenemos una bolsa de horas que son de 20 y está compuesta por 10 horas de ciencias sociales y 10 horas de DPCC. ¿Cómo adjudicar? Obviamente habíamos dicho que los contratos de 20 horas a menos en un primer orden van a formar parte del listado de plazas para la primera modalidad de contratación para que algún profesor, ¿sí?, del cuadro de méritos de la prueba nacional pueda optarlos. Entonces, corresponderá a la UGEL ubicarlo, ya sea en el cuadro de méritos perdón, en la lista de plazas de ciencias sociales o en la lista de plazas de DPCC, toda vez de que estas dos áreas curriculares son afines. Entonces, ¿cómo se va a adjudicar? Todo va a depender de en qué lista lo haya ubicado la UGEL. Muy bien. La profesora Margarita Chumpitas nos dice: ¿la presentación de expedientes es solo se cuenta solo la formación académica o también el tiempo de servicio como resoluciones y boletas? Interesante la pregunta y ahí me permito de repente graficar dos escenarios, ¿sí? Si el profesor se encuentra en el cuadro de méritos de la primera modalidad y no tiene empate, presentará el documento con el cual acredite la formación académica y obviamente los requisitos, que es menor de 65 años, que goza de buena salud física y mental, y ese es el anexo 8, así como también de repente algunos requisitos específicos y los anexos. Con eso estaría cumpliendo con acreditar el perfil.
Mientras que para la modalidad de evaluación de expediente, yo sí tengo que presentar todo. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto más puntaje acumule para poder tener una mejor ubicación en mi cuadro de méritos, ¿sí? Porque en la primera modalidad yo no necesito subir orden de méritos porque yo ya estoy en un orden de méritos, ¿sí? Entonces, eso de repente como respuesta a la pregunta de la profesora Margarita. Muy bien, la siguiente pregunta es de la profesora Jacqueline Guaraca, que nos dice, por favor, ¿podría aclarar el anexo 6? ¿A qué se refiere lo que indica para la etapa de contratación directa? Luego dice por evaluación de expedientes y contratación excepcional. Nosotros tenemos dos modalidades de contratación y contrataciones diferenciadas. Y dentro de la contratación diferenciada tenemos la contratación directa, ¿cierto? Que obviamente es una excepcionalidad porque la regla es que todas las plazas deben de ir para la primera y segunda modalidad, pero por la naturaleza de la institución educativa donde se encuentra la plaza, es decir, si es de convenio, o de repente por la cantidad de horas que tiene la plaza, ¿no? Hemos indicado de que el director de institución educativa puede proponer en las horas del nivel primaria de 12 horas a menos, entonces ahí obviamente el director hace una propuesta y eso ya lo desarrollamos en el cuerpo de la norma, pero todas ellas son contrataciones diferenciadas. La siguiente pregunta es del profesor Jorge Antonio Enciso y nos dice, él nos comenta que entró a laborar de mayo a diciembre y quisiera saber si se contabiliza este periodo. La experiencia laboral, como ya le hemos indicado, se acredita por las educativas públicas con la resolución directoral que aprueba el contrato y las boletas o constancias de pago. Y establecemos puntajes por mes, ¿no? Entonces, si laboró de mayo a diciembre, estamos hablando de que está acumulando aproximadamente 8 meses, entonces le correspondería el puntaje por esos 8 meses. La siguiente pregunta de la profesora Gaby Vázquez es, ¿el orden de prelación es para la prueba nacional o solo para la segunda etapa? Aclarar, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos del orden de prelación, debemos de automáticamente ver los cuadros de méritos de la prueba nacional. Entonces, me parece que está en la columna casi en medio, dice orden de prelación, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa es la ubicación en la cual el postulante va a ser llamado. Mientras que para la segunda modalidad, yo presento mi expediente y recién cuando el comité revisa que cumplí los requisitos, aplica el anexo 3, que es la ficha de evaluación, ellos sacarán un orden de prelación, es decir, un cuadro de méritos preliminar, ¿cierto? Y en la segunda modalidad también lo va a segmentar por orden de prelación excluyente, de acuerdo al anexo 6. Muchas gracias. Ahora la profesora Rosa Loaiza nos dice, en el anexo 13, ¿qué se adjunta? Ya que en la normativa menciona que eso es para el comité de puntaje. Diferenciemos modalidad de contratación, la primera modalidad de contratación y la segunda. En la primera, como ya se ha indicado, todos los postulantes ya están en un orden de prelación. Solamente sobre quienes están empatados, es decir, comparten la misma ubicación, el mismo orden de méritos, el comité aplicará el anexo 13, es decir, evaluará su expediente para poder romper ese desempate. Mientras que para la segunda modalidad de contratación, el comité desde el inicio aplicará el anexo 13 a todos los postulantes. Entonces, ahí debemos de, digamos, diferenciar en qué momento el comité va a aplicar el anexo 13, tanto en la primera modalidad de contratación como en la segunda. Por aquí ya viendo las últimas preguntas, la profesora Rosa Rodríguez nos dice, ¿los diplomados tienen fecha de caducidad para nombramiento y contrato? Con respecto a los diplomados, para el proceso de contrato docente, que es obviamente lo que está
a cargo de la Dirección Técnico Normativa Docente no tienen fecha de caducidad, ¿no? Obviamente ya la pregunta por el ámbito del proceso de nombramiento no podría responderlo porque no está bajo la competencia de la IDEN. La profesora Ignacia de la Cruz nos dice, si fui adjudicada como auxiliar, ¿podré participar en la adjudicación según cuadro de méritos en mi nivel y luego renunciar a la plaza de auxiliar? Bien, debemos de tener en cuenta en este caso de que ya hablamos que fue adjudicada como auxiliar de educación, ¿cierto? Entonces, obviamente su vigencia de contrato va a ser a partir del 1 de marzo. Al momento de presentarse para querer ser adjudicada en una plaza de profesor, va a tener que presentar su declaración de doble percepción. Y en este caso ahí el comité va a advertir, ¿no? Lo que se le tendría que sugerir es que la profesora pues obviamente tome una decisión, ¿no? Porque los anexos son bien claros y el comité va a aplicar lo que dice el anexo. Ya fue contratada, tiene una doble percepción y obviamente se ha establecido de que no puede haber un siguiente contrato de alguien que ya tiene un vínculo en plaza orgánica eventual o de reemplazo. Vamos ya, doctora Andrés, con la última pregunta. Nos dice la profesora Luz Rivera, por favor, quisiera saber cómo acredito mis años de experiencia como promotora educativa para adjuntar en mi trayectoria profesional. Interesante la pregunta. Como promotora educativa comunal o PEC, lo que debe adjuntar son las resoluciones de pago, porque obviamente ahí no les entregan boletas, son solamente las resoluciones. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Andrés, ¿tiene algunas palabras finales antes de concluir esa transmisión? Sí, estimada Inés, manifestar a todos nuestros oyentes, maestros, maestras, el cronograma es único a nivel nacional. Como ya lo he explicado, el cronograma puede sufrir variaciones, pero los días que se han asignado para la actividad de los profesores, como es presentación de expediente, presentación de reclamo y adjudicación, no debe variar. También se ha recomendado a las UGEL que puedan habilitar tanto su mesa de partes física como su mesa de partes virtual para brindar la facilidad a los postulantes para que puedan presentar su expediente. También recomendar a ustedes, estimados participantes, ser bastante minuciosos al momento de elaborar su expediente. Si bien es cierto, se ha considerado la posibilidad que aquel que no pueda presentar lo haga hasta el mismo momento de la adjudicación, pero sería lo ideal que desde el inicio vaya su expediente, digamos, completo, ¿no? Entonces, agradecer por su participación a nombre de nuestro director de Dirección General y nuestro director de la ITEN. Muchas gracias.